A este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí cada semana, como de costumbre, para reflexionar sobre las Santas Escrituras de nuestra liturgia. Seguimos con el ciclo A y estamos celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario. Y para ayudarme con las escrituras y las reflexiones están conmigo Emma Flores, de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, gracias a Dios. Con gusto de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Ya todos los programas ya van en pie. Apenas estamos ahorita ya nivelándonos, porque empiezan las clases y luego todavía vienen más personas. Ahora sí ya les estamos diciendo que ya no hay cupo, porque ya no tenemos salones ni catequistas. Porque hay programa en español, en inglés y en Hmong, así que son 3 idiomas. ¿Y de cuáles niveles, Emma? ¿Desde 6 años hasta confirmación? Hasta confirmación. Y adultos, también adultos, tenemos adultos, programas para adultos de cualquier edad. ¿En los 3 idiomas? No, nada más en inglés. Bueno, y en español vienen los papás de los niños a las clases. La preparación de los sacramentos. Ajá, y si vienen 2 años, también los papás pueden ser candidatos para recibir los sacramentos que se necesitan. Sí, pero es mucho trabajo y se requiere de muchos voluntarios, sí, porque la mayoría son voluntarios. Todos son voluntarios. Sí. Así es que hay esas necesidades en cada parroquia y debemos de investigarlas si podemos ayudar o necesitamos formación. Y se necesitan catequistas, todo el tiempo necesitamos catequistas, porque entre más catequistas hay, podemos dividir los grupos más bien, y sobre todo tener 2 catequistas si se puede en un grupo, porque se pueden ayudar muy bien una a otra, y luego cuando uno esté enferma o falta por cualquier cosa, no hay que preocuparse porque está la otra catequista. Y ahora pues tenemos todas las catequistas tienen que estar capacitadas y certificadas como catequistas. Son 2 años de preparación para certificarse como catequistas, pero pueden empezar y están empezando al mismo tiempo que ya están enseñando, pueden estar empezando el programa de preparación. Así que todo es posible, pero todo, hay que investigar, ¿verdad? Si uno sobre está todo, interesado. Querer hacerlo. Eso. Tener ese anhelo de que yo quiero trabajar con los niños o yo quiero trabajar con los adultos. Yo puedo compartir mi fe. Es lo que se necesita, el deseo de compartir la fe. Y hay una gran necesidad siempre. Y Padre José Luis Rico, desde Parlier, usted tiene muchas necesidades. Bastante. Fíjese, escuchando el comentario de Emma sobre la preparación y todo eso, como mucha de nuestra gente a veces no se da cuenta todo lo que conlleva el que el niño, todo lo que se necesita, y conlleva para que el niño haga la primera comunión, y a veces, ay no, pero es que esto, ay no, pero, o sea, ponen pretextos, ponen trabas y esto, lo otro. En una ocasión, en este verano me llamó mucho la atención, yo estaba en mi oficina allí en Parlier y ya habían terminado las registraciones del catecismo, porque las de confirmación fueron todo este mes de septiembre, para dar inicio ya precisamente la semana que entra con el programa de confirmación, de catecismo. Ya desde agosto se empezó. Y entonces una señora llegó y le pregunta, yo estaba oyendo, y luego le dice a Lourdes, oye, los registros. Dice, ya terminaron, dice, ya no hay.
dice, pues yo quería mandar a mis niños, dice, pero no quieren venir. Así bien tranquilo, dijo la señora, pero no quieren venir al catecismo. Y yo dije, bueno, esta señora tendrá conciencia, tendrá noción de la importancia que conlleva el sacramento de primera comunión, de confirmación, lo que fuera. Así tranquilamente dijo la señora, pero no quieren venir los niños. Dije, entonces, dije, ay, Dios mío, por favor. ¿Quién es el padre? Exactamente, y luego todo lo que conllevó la preparación para brindar porque es un ministerio, se les cobra, pero se les cobra para el material, porque a veces dicen, aquí ¿cuánto cobran por hacer la primera comunión? No se les cobra nada. Le digo, lo que se les pide en el registro para el catecismo es para el material o las cosas que van a usar durante el año, para que el catecismo tenga algo de fondo de disponer en su momento para alguna actividad, pero no se les cobra en sí por la preparación, por el sacramento, no se les va a cobrar porque no tiene precio ni nada. Es como decía Emma, son voluntarios, y yo creo que la mayoría de las parroquias tenemos este tipo de personas que muy comprometidas, con amor a su iglesia, con amor a su fe y todo eso, se comprometen a sacar adelante este ministerio tan importante de la preparación de los niños. Que hay que valorar ese esfuerzo de la coordinadora primero y el esfuerzo de su equipo que está pues ayudándonos, apoyándonos en la preparación de los niños. Sí, padre, muchas veces vienen ya personas, papás con jovencitas de 14 años que ya van a cumplir los 15 años, que no han hecho la primera comunión y luego quieren que se preparen en unas cuantas semanas o en unos cuantos meses, y no puede ser. Yo siempre cuando son las misas de primera comunión, una de las cosas que les digo a los papás, denle las gracias a los maestros que les prepararon sus niños. Agradézcanles porque fue un ministerio que cada 8 días estuvieron ahí, esto, lo otro. Agradézcanles, por favor, porque no, ya a veces nomás se van y, agradézcanle al catequista, a su maestro, denle las gracias por este gesto tan importante, tan bonito, de que les preparó su niño para el sacramento ya sea de primera comunión, de la confirmación, o porque pues, el obispo es el que celebra, es el que preside la misa, ¿verdad? Pero sí en las misas de primera comunión, a los papás les digo, agradézcanle, por favor, a cada uno de sus maestros este gesto tan bonito y manifestación de la fe de hacerlo. Absolutamente, porque son voluntarios y es, como dice usted, padre, un gran compromiso de fe. Lo hacen por amor a los niños, amor a nuestro Señor, amor a la fe. Y es muy necesario. Con eso vamos a empezar con la primera lectura de este 26º domingo del tiempo ordinario, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 25 al 28. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es justo mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante conocer y sobre todo darnos cuenta de esta situación el lado, obviamente, del lado que tiene Dios, que a veces, lo decíamos hace 8 días, en cómo a veces queremos ponerle las cualidades humanas a Dios y que Dios nos juzga como nosotros juzgamos. Y hoy que nos habla la primera lectura del profeta Ezequiel sobre esta postura de Dios ante el pecador que se arrepiente, porque hay que tener en cuenta que el pecador arrepentido, Dios no lo rechaza. Y a veces el pecador en su momento de desesperación
en su momento de angustia, se retira inclusive de Dios porque dice, es que yo hice tal pecado, es que yo cometí tal falta, yo ofendí a Dios, Dios ya no me va a perdonar, me da vergüenza, y si fue a veces un pecado del conocimiento público o social, lo que sea, lleva eso en su espalda, carga también ese peso, no nada más el peso de que ofendió a Dios, sino que pues fue un pecado tal vez público, social, lo que sea. Dice, mejor yo ya no voy, yo me retiro, Dios ya no me va a perdonar por lo que hice. ¿Y cuál es la postura? ¿Cuál es el comportamiento de Dios ante el pecador? Mira, Dios no la pone tan fácil que únicamente lo que Dios nos pide es el arrepentimiento de la persona. Un arrepentimiento que conlleva obviamente una propuesta de corregir el daño, el quebranto del sacramento que haya sido, un propósito, ahora sí de enmienda, y continuar una vida de conversión. Eso es lo que uno cuando estudió en la teología precisamente sacramental, para poder pasar el examen, lo que se llama de audiencias, porque para poder confesar uno tuvo que haber pasado un examen, tiene que uno que hacer un examen de lo que se llama de audiencias para poder decir si ya está uno como sacerdote en condición de escuchar confesión o no. La gente no sabe todo esto, que todo lo que uno tiene que estudiar, tiene uno que prepararse para inclusive... tal vez la gente no sabe que en la confesión uno está obligado a guardar lo que se llama el sigilo sacramental, es decir, la confesión una vez que sale el penitente se cierra aquel acto y se olvida totalmente. A veces, curiosamente, la gente, padre, soy la que vine hace 8 días. No, pues no, o sea, no, o sea, no hay que anunciar exactamente. Uno entiende porque en su afán de evitar a veces, padre, soy la misma que vine, o como decía, es un dicho muy conocido entre los sacerdotes. Padre, soy la misma con los mismos pecados, rezo la misma penitencia. O sea, la hacía más fácil así. No, cada confesión y cada persona es única, exactamente. Y Dios, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve ahí en el sacramento de la confesión? El arrepentimiento, que es precisamente lo que nos habla hoy la primera lectura. Exacto. Usted dijo algo muy importante, padre, que tal vez no siempre entendemos. El secreto de la confesión. Uh-huh. Y para muchas personas, especialmente cuando hay un delito, se ha cometido un delito y una persona se ha confesado con el sacerdote, el sacerdote no puede divulgar lo que se ha dicho en la confesión. Sí. Y aquí sobre todo, lo comparto porque es importante saber y conocer. Ya ven que aquí se da el proceso de que lo llaman a uno a jurado, a participar como jurado. Sí. Ha habido casos en los cuales un sacerdote lo han llamado a participar como jurado y él abiertamente, así puede decir, yo no puedo, ya ven que les preguntan si pueden participar o esto o lo otro. Y él le dijo al juez, yo no puedo participar como jurado porque esta persona es de esta comunidad y ahí se van a confesar. Y el juez entendió. Exactamente, entendió. Son cosas y son actos que es importante saber lo que conlleva, la profundidad que lleva el acto de la confesión. Inclusive, les decía, la gente tal vez a veces no sabe, y es bueno que lo sepan, que cuando un sacerdote, uno está obligado a guardar el secreto de la confesión. Cuando un sacerdote incurre en un delito de que abrió, ahora sí, la cajita de la confesión, es decir, sacó hechos o palabras de una persona, públicamente se le pueden retirar sus licencias de confesar al sacerdote, porque quebrantó lo que es lo más sagrado de la persona, que es el secreto de la confesión. Es algo que nosotros lo sabemos como sacerdotes. Y ha habido sacerdotes que han muerto. Sí, precisamente. Porque no han divulgado. En Zacatecas, uno de los mártires de la revolución cristiana, de los cristeros, exactamente, un general precisamente le llevó una persona
Y le dijo, padrecito, confiéseme a esta persona, ok. Y luego le dice, ahora me va a decir lo que le dijo. No, mijo, fíjate que no. Pues lo voy a fusilar, pues no le hace. Lo voy a poner en el paredón, pues no le hace. Y fue mártir precisamente de la confesión. Sí. Porque está uno llamado a guardar lo que es el secreto de la confesión. Es algo tan sagrado que solamente entre Dios, el penitente y el sacerdote se queda. Así es, muy importante tener eso en mente, ¿verdad? Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el Evangelio de hoy. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos, sigan con nosotros. La lectura del Santo Evangelio de este 26º domingo del tiempo ordinario, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos el mismo tema que hemos iniciado desde la primera lectura sobre la importancia y la necesidad el tema central es hablar de la confesión, la necesidad de la confesión y cuál es la postura tanto de Dios como de la persona que se acerca, qué es lo que se necesita para la confesión, porque a veces mucha gente le pregunta a uno como sacerdote: Padre, quiero hacer una buena confesión, ¿cómo le hago? Y qué bueno que le pregunten a uno, porque ese es un indicio y un signo de que la persona está arrepentida y quiere enderezar su vida, quiere, volver al camino del bien. La persona puede desviarse del camino de Dios por muchos factores. Primero, obviamente, porque la persona aceptó, es una realidad, su voluntad. Segunda, porque a veces por descuido, descuidó la vida espiritual, ya no se acercó a la iglesia, ya no hizo oraciones, se retiró y trae sus consecuencias, lo que se llama el enfriamiento espiritual, que conlleva ya a hacer actos ya ofensivos hacia Dios. Y otro hecho puede ser a veces que la persona, lo tratamos en programas anteriores, por resentimiento, que dice: es que me resentí con Dios, estoy resentido con Dios, ya no puedo, ya no voy a ir, y se aleja totalmente de Dios. Al momento, Dios está esperando una oportunidad, eso sí. Dios espera una oportunidad de que aquella persona tenga tan solo un segundo de arrepentimiento para poder entrar esa llamita o ese rayito de luz que ya va a iluminar todo un pasado, toda una conciencia, todo un corazón oxidado por el pecado, todo aquello, y
Lo único que le hacía falta era el rayito de luz para poder empezar ahora sí la limpia, lo que llamamos una purificación espiritual. Y Dios es lo que pide precisamente un momento de arrepentimiento. Y sin el arrepentimiento, la confesión no nos lleva a ninguna parte. Sí. Tenemos lo primero, y cuando les enseñamos a los niños, les decimos, hay 5 cosas que se necesitan para confesarse. Y lo primero es arrepentirse, porque sin el arrepentimiento, pues de que no nos cuenta la confesión como nada. Sí. Pero ¿qué pasa con las personas que cuentan los mismos pecados? Uno tras otro, ¿verdad? Somos seres humanos, seres humanos, Rosa María. Inclusive son lo que se llaman los pecados repetitivos. Pues hay que confesarlos de todos modos. Si no vamos a caer, como decía los dichos que tenemos entre los sacerdotes, que llegaba la viejita. Padre, soy la misma con los mismos pecados, rezo la misma penitencia. Ya no quería hacer. No, los pecados se tienen que confesar uno por uno. O sea, cada pecado es un acto individual y cada pecado se tiene que confesar. Por eso en los cinco pasos para la confesión, uno de ellos es el examen de conciencia. Es decir, después de tu última confesión, ¿cuáles son los pecados que conscientemente has cometido? Porque a veces mucha de la gente se acusa, dicen, Padre, y por los pecados cometidos inconscientemente. No, pues entonces no es pecado. No es pecado porque uno de los primeros requisitos para que sea pecado grave es pleno consentimiento. Es decir, que la persona esté consciente que lo que está haciendo es una ofensa a Dios y conlleva precisamente el pecado grave, el pecado mortal. Y Padre, habla usted del enfriamiento espiritual. Y es muy cierto, porque cuando estamos conscientemente cerca de Dios, los pecados van cambiando. Cosas que antes no considerábamos pecados, ya cuando estamos más cerca de Dios, ya estamos considerándolos como pecados. La conciencia trabaja de una manera completamente diferente entre más nos estamos acercando a Dios. Se nos aclara más la conciencia, ¿verdad? Comprendemos hablan de 5 elementos para hacer una buena confesión. Y para no confundirnos, ya dieron son unos, pasos, son los 5 pasos. Sí. El examen de conciencia, ¿verdad? Sí. Y determinar dolor de los pecados. Y la confesión misma. Propósito de enmienda. Y cumplir la penitencia. Sí. Se tienen que llenar los 5 requisitos para que la confesión sea válida. Porque a veces puede el penitente hacer una confesión, pero luego no cumplió la penitencia, porque la penitencia va de acuerdo, se supone que va de acuerdo a los pecados confesados. Pero antes, los sacerdotes eran más estrictos en la moral era más apegada ahora sí al canon de una confesión. No quiero decir que ahorita ya la moral haya sido más liviana, no. Lo que pasa es que ahorita se nos ha pedido en teología moral no pedir al penitente cosas que estén difícil de alcanzar. Y antes sí el sacerdote le pedía como penitencia, pues mira, que no sé yo, qué sé yo, un ejemplo, decir, pues me robé, qué sé yo, una gallina con el vecino, pues ve y regrésala, dile que es la que te robó. No, pues no, o sea, no vas a, no va, exactamente, ya se la comieron y luego va a traer a veces hasta otro, de modo que usted fue el que me robó la gallina, mire. Enojo, venganza, exactamente, mira, cámbiale la penitencia de una manera que la persona pueda de todos modos saldar con un acto de bondad, de misericordia, una donación, lo que sea, y se salda el acto ya para que cumpla su penitencia. No le obligues a hacer cosas que
que a veces hasta van a ser actos ya vergonzosos, porque van a hacer algunos actos, lo estás obligando a que haga actos públicos, o sea, ya estás pasando el foro, lo que es interno y externo. Mientras sea externo, o sea, hay que rezos regularmente, ya lo que se nos pide es que hagan rezos o actos de bondad, de misericordia o de caridad, que ya ahora sí, porque todo tiene que quedar en lo secreto. Así es, así. Pero es muy bonito, es muy bonito. Sí. Yo creo que es donde uno como sacerdote se da cuenta de lo que conlleva desempeñar el ministerio sacerdotal. Son dos actos bien importantes. Uno es la celebración de la Santa Misa, obviamente, participar en el sacramento de la Santa Misa, y otro es precisamente cuando está uno llevando a cabo el sacramento de la reconciliación, que es muy duro y muy pesado, especialmente en tiempos fuertes, lo que es en Cuaresma, en tiempo de Adviento, que a veces muchos tenemos este tiempo de confesiones para ese tipo de personas. Lo que yo recuerdo en mi experiencia como sacerdote, he hecho una confesión muy larga, duró, me hicieron un tiempo, hicieron cita, fue a través de una cita y la persona muy consciente lo dijo: Padre, necesito mucho tiempo, deme usted cuándo puedo ir. Ok, ya le di yo el tiempo, y fue desde las 7 hasta las 11 de la noche una confesión. Pero fue una confesión muy bonita, muy sana, hubo mucha sanación, muy larga, muy pesada, por cierto, pero el fruto que se dio en la confesión es lo que se espera, o sea, que haya esa sanación de la persona. Padre, pero qué bien hecho, porque muchas veces cuando estamos en línea para confesar, pues no pueden todos los sacerdotes tomar el tiempo, y si la persona necesita más tiempo, qué bueno que hacer una cita para una confesión especial, para poder completamente quedar sanos, no quedar como decimos, me confesé pero me quedé a medias porque quise rápido. Sí. Y si es posible, ¿verdad? Si hace uno una cita. Sí, y uno entiende, y por eso son actos muy bonitos, porque pues para eso se ordenó uno, para atender a la gente en sus necesidades, y más cuando uno ve el resultado, vale la pena, dice uno, vale la pena el esfuerzo, porque es esfuerzo y es sacrificio para uno también. Ver la reconciliación. Ver la reconciliación. Que es una bendición tan grande. Ya se nos fue el tiempo otra vez. Padre, nos da su bendición. Vamos a darle la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden tener en su mente, en su corazón, que tenemos un Dios de amor, de misericordia, que por tantos pecados graves Dios nos los perdona. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.